Hola, buenas. Estamos una vez más por aquí para charlas con el alma, para el alma, con Sergio, que ya está por aquí conectado. La verdad es que hoy además creo que es mucho alma, ¿verdad? Es un tema que es muy interesante y que yo lo llevo diciendo ya un rato que no para de surgir en mi vida. Digo, no es casualidad y hoy vamos a hablar del Camino de Santiago. ¿Qué tal estás, Sergio? Buenas tardes, pues muy bien, muy contento de poder participar en la charla y bueno, explicarte un poco sobre mi experiencia en el Camino de Santiago, que al final el Camino de Santiago lo que tiene es que cada experiencia es única y diferente y bueno, intentaré explicar la mía. Es segura que estaré encantada de escucharte, porque además yo creo que ya es la segunda vez que charlo sobre esto como más en detalle con una persona que lo ha vivido y a mí me parece interesante cada proceso. Aparte de que hoy el título me parece súper interesante, el Camino de Santiago como mi psicólogo, que es como, wow, ¿por qué? Entonces, para empezar, yo he oído muchas cosas, muchas experiencias, así, curiosidades, ¿no? Todo este concepto. Pero cuando me dijiste lo del camino, mi psicólogo, me encantó la idea. Digo, tenemos que empezar por aquí. ¿Qué te hizo darte cuenta o qué hizo conectar tanto con el camino que tú puedas afirmar eso, el camino, mi psicólogo? Y puedes de aquí pues contarnos un poco cómo empezó la idea de hacer el camino y todo lo que te llevó bueno, el proceso en general. Bueno, mira, la primera vez que yo hice el camino, realmente era como, bueno, todo el mundo tiene como, bueno, alguna vez lo haré, lo haré, lo haré, hasta que das el paso, ¿no? Y lo hice en un momento así que estás como súper estresado, con ganas de hacer un cambio, de hacer algo así radical, y dije, bueno, mira, me voy. Y me fui solo, sin más. Cogí la mochila, la preparé y me planté en Pamplona y de ahí me llevó hasta Roncesvalles, que es justo la frontera con Francia, y comencé. Y así empecé, sin más. Y bueno, al final yo cuando digo que el camino es mi psicólogo es porque al menos yo nunca he encontrado un sitio, un lugar o una experiencia, actividad, como lo quieras llamar, en el cual tú pases tantos días solo, en el caso de que quieras, sin ninguna información del exterior, porque al final tu vida durante esa estancia en el camino se centra en el camino. Y sí que luego cuando acabas tu etapa o lo que sea puedes mirar el móvil pero no estás pendiente de ni ver la televisión, ni lees el periódico. Simplemente tu vida se centra allí y ya puede pasar cualquier cosa en el mundo que a lo mejor te enteras a la noche, cuando ya todo el mundo lo sabe, tú ni siquiera te has enterado de nada. Y al final, tú cuando haces el Camino de Santiago, tú te pasas a lo mejor 8, 10 horas caminando por el monte y al final, eso día tras día, son muchísimas horas en la cual tu cabeza va dando vueltas, puedes ir pensando en esos temas que en tu día a día no tienes tiempo para pensar porque o trabajas o estudias, estar con la familia, pareja, etcétera. Realmente no tenemos tanto tiempo libre como para no pensar en nada o pensar en todo. Entonces, por eso, básicamente, y luego al final, la mayoría de días estás alejado de una gran ciudad, sobre todo para la gente que vive en ciudades grandes, ese estrés al final eh, mm, tú sientes ese estrés de la ciudad, vas en metro o en el coche o lo que sea, tanta gente, todo eso al final lo vas sintiendo. Y ahí al final simplemente estás tú con tu mochila y vas caminando por monte. Te vas cruzando con gente, le saludas, con gente de típicos viejecitos de pueblo, simpáticos, y ya está. Y es que no es nada más. Entonces al final, cuando van pasando los días, es que tu cabeza vuelve limpia, sin el estrés del trabajo, etcétera. Y para mí, no sé, aparte, también siempre, claro, siempre hablo de mi experiencia, ¿no? Y te encuentras con gente súper pura, súper sana, que seguramente es súper diferente a ti,
y que en tu día a día, en tu vida normal, seguramente nunca te pararías a hablar con ella. Mm. Porque a veces todos, diría todos, tenemos prejuicios. Porque al final la gente puede decir, no, yo no tengo, sí, todo el mundo tiene. Más grandes, más pequeños, pero todo el mundo tiene prejuicios. Allí no. Allí simplemente es otra persona más que está caminando como tú. Te da igual de dónde venga, cómo va vestido, te da igual todo. Y no sé, eso te hace bien en tu cabeza. Mm. Básicamente es esto. Es, claro, por ejemplo, yo cuando empezó todo fue mi primer camino, que también fue, este chico, todo el mundo me decía, este chico no está bien de la cabeza, porque yo hice 800 kilómetros en 32 días, sin parar. No todo el mundo, o sea, el Camino de Santiago no tienes por qué hacer todos esos días. Hay gente que, obviamente, por trabajo puedes hacer 5 o 10 días, lo que sea. Pero también un día en el camino puede equivaler fácilmente a una semana en tu vida real, Mm. porque vives todas las horas del día. Y no sé, ya te digo, para mí es algo siempre recomendable, sobre todo cuando tú tienes un momento de estrés en tu vida, porque llegas allí, tampoco tienes prisa, o sea, porque no es una carrera y nadie te va a decir si llegas antes, si llegas más tarde. Simplemente empiezas a caminar, te paras cuando quieras. Que me apetece sentarme un rato aquí en este trocito de tronco cortado, en esta piedra. Me siento un rato mirando el monte, mirando las vacas. No Ujú. sé, quitarte toda esa, no sé cómo decirte, esta presión que llevas dentro muchas veces, pues allí no la tienes. Claro, claro. Qué bonito me lo has pintado. O sea, quiero decir, en el sentido de que yo ya había escuchado experiencias y me ha gustado muchísimo, muchísimo cómo lo has expresado, porque lo has unido mucho al estrés de hoy en día, que es una realidad. Y claro, ahí es como un parón de tu vida, realmente. Sí, Es sí, como, es el momento que dices, para, me escucho, introspección. También como que siento que es más natural. O sea, ciclos más naturales, porque hoy en día, pues ya ves cómo no vivimos un poco, hay que ir aquí, hay que ir aquí, hay que hacer esto, hay que hacer lo exacto. otro, hay que tal, pero en este sentido es como vivo el camino y me parece fascinante. O sea, es que tengo unas ganas de hacerlo, o sea, es que tengo unas ganas de hacerlo, yo lo digo yo porque tengo un montón de compromisos, tengo que terminarlos y luego ya cuando se me abra ese espacio, es que lo primero que voy a hacer y lo tengo en la lista apuntado es el camino, porque digo, es que es imposible que sea casualidad la cantidad de gente que me escribe. O sea, de hecho, ahora recientemente que yo voy a hacer como una mudanza y tal, ah, ¿te vas a hacer el camino? No, aún no me voy a hacerlo, pero lo haré. Entonces me parece maravilloso. Fíjate, una de las preguntas o dudas quizás que surgen a la hora de hacer el camino, sobre todo en mujeres, y esto además me lo comentaste tú, es el hecho de si es seguro o no es seguro hacerlo solo. Pues mira, sobre este tema es un tema que especialmente quería hablar porque desgraciadamente hoy en día se vive mucha inseguridad, tanto en hombres como en mujeres. Y a mí lo que me sorprende es que allí no. Mm. Allí se vive cero inseguridad. Y además, cuando tú te plantas el primer día a caminar, es al revés, porque te podría crear mucha inseguridad, sobre todo porque cuenta que la mayoría de días empiezas a caminar cuando aún no ha salido el sol. Muchas veces es oscuro y Mm. a lo mejor sin luz, con una luz frontal, te metes dentro de un bosque. Que yo te lo estoy diciendo ahora sí, y tú a lo mejor piensas, dice, ni loca. Pero realmente luego allí lo haces y es algo como natural y todos los días ves amanecer. Y una de las cosas que me sorprendió mucho es la cantidad de mujeres que lo hacen solas. Ujú. Y es una conversación porque al final allí vas conociendo mucha gente y aunque sea una hora, vas hablando, hablas. Luego a lo Mm. mejor no la ves hasta dentro de 2 días, pero vas hablando. Y lo seguras que se sienten las mujeres es algo que me han comentado muchísimo, porque, no sé, o los malos están durmiendo a esas horas,
o no van al bosque, ¿no? Pero es cierto que, no sé, no se siente nada de inseguridad. Incluso, por ejemplo, no todo el mundo, pero lo más común es dormir en los albergues. Mm, Tú en los albergues llegas y hay albergues en los cuales son habitaciones chiquititas de 8 o 10 personas, pero hay albergues, por ejemplo, Ocebreiro, que es una etapa muy significativa, ¿no? Muy famosa. A lo mejor en una misma sala pueden dormir 200 personas. Sí, sí. ¿Vale? Y tú llegas, dejas allí tu mochila, te vas a duchar, te vas a comer, te vas a tomar una cerveza con la gente que has conocido y tú en ningún momento te preocupas de que nadie te quite nada de tu mochila. mm, O sea, yo estoy seguro que tú mm, en tu ciudad no dejas tu mochila en un banco y estás tranquila. mm. Allí sí. Y luego, aparte de la seguridad, a mí lo que me sorprendió sobre todo, ahora ya me he acostumbrado, ¿no? Pero en mi primer camino es la generosidad en el camino. ¿Por qué? Porque tú cualquier día vas a trabajar, vas por la calle y ves a lo mejor así a una persona que necesita algo, tú lo sabes, porque se lo notas que necesita algo, pero tú no le preguntas. Tú sigues porque tú vas a Mm, trabajar y llevas al lugar donde tienes que ir y tienes que ir ahí y no paras. En el camino no. Tú ves a una persona que está sentada o que ves que le duele algo o llorando y todo el mundo se para. Necesitas algo. ya. Ujú. Y es algo que me gusta mucho porque luego realmente no lo hacemos en tu vida normal. Allí sí. Entonces, es otra de las cosas que te da seguridad, que es decir, si en algún momento alguien se sobrepasa conmigo o me va a atacar, sé que vienen 50 personas detrás que sí que se van a meter. Mm, Porque yo estoy seguro que tú en algún momento por la calle habrás visto donde dos personas discuten o incluso empujan a alguien y nadie se mete. mm. Allí no ocurre eso. Bueno, yo nunca he visto una pelea, pero Sí, estoy seguro que si pasara algo así, la gente se metería. No sé, claro. y ya te digo, sobre todo, obviamente no soy mujer y no sé lo que puede sentir una mujer en cuanto a seguridad, pero sí que comentando con las chicas, siempre me dicen que es de los lugares donde más seguras se han sentido nunca. Mm. Qué No sé, bueno. Es que esta es una duda que se repite muchísimo, ¿eh? Yo, por ejemplo, yo te lo dije, ¿no? En su momento, y yo no, a mí me da igual, yo soy superaventurera, me cojo lo que sea y me voy, pues porque yo soy así, ¿no? Pero sí que es verdad que yo he hablado con muchas personas, y eso, yo digo principalmente mujeres, porque es verdad que las que directamente me lo han dicho así, ¿no? De, es que no sé, buscamos un grupo, no vamos solas, hacemos esto, ¿no? Como con esas dudas de cómo sí, es y sí, tal. Y me encanta que hables de esto porque siento que así como que se pueden despejar bastantes dudas sobre este tema. Aparte que has mencionado esto de la generosidad, la amabilidad de la gente, claro, fíjate, me encanta que lo hayas sacado, porque yo siempre digo y siempre lo he sentido así. Yo he hecho rutas normales, ¿no? ujú, Rutas de montaña, eso siempre he hecho, me gusta mucho el trekking y yo me he encontrado lo mismo en esas rutas, ¿sabes? Además con el perrito, con no sé qué, yo siempre he sí, tenido exacto, experiencias súper bonitas. Claro, yo siempre he pensado, digo, si es que realmente la naturaleza humana es buena, pero claro, tú te pones capas de estrés, capas de deudas, capas de me he enfadado con la pareja, capas, y claro, ya no pensamos en nada más que en todo lo que tenemos aquí que gestionar. Pero cuando estás haciendo este tipo de rutas y este tipo de experiencias, no hay nada más, estás viviendo, estás existiendo, estás exacto. sintiendo. Entonces, sale como esa naturaleza de, por supuesto, tengo ganas y tengo tiempo también de pararme un El momento. tiempo, al final, una cosa que es muy importante es el tiempo. O sea, realmente ahí el tiempo te da igual. Al final es lo que te decía, ¿no? Tú por Mm, cualquier cosa en tu día a día dices, no me paro que tengo que ir a comprar y me cierran. No me paro que mm, tengo que ir a hacer la comida y si no se me hace tarde. Cualquier cosa. Allí realmente dices, me paro. Bueno, si no llego a la una llego a las dos. No me importa. no. Entonces,
al final creo que es un poco eso. Y sí que es cierto que yo creo que todos, por naturaleza, nacemos buenos. Pero al final los problemas te van haciendo que tú bueno, no es que te hagas malo, pero quizás pierdes tu generosidad por culpa de esto, del estrés, etcétera. Claro, es la forma de actuar. Yo siempre digo, a mí no me gusta catalogar como bueno o malo, sino que actuamos quizás desde ese punto de miedo, actuamos desde todo esto que tenemos que gestionar y no quizás desde lo que quisiéramos, porque realmente hacer daño por hacer daño no es nuestra forma No, de no, claro. ser. Claro, entonces eso me parece muy interesante. Dice mucha gente, ¿no?, que el camino es como encontrarse a sí mismo, como que nota esta conexión consigo. En tu caso, ¿hay algún momento? Por cierto, no te he preguntado, ¿cuántas veces has hecho el camino? A ver, he hecho este último, fue mi quinto camino, Ujú, y he estado haciendo durante 5 años seguidos. ajá, Y este verano obviamente tocará ir otra vez. ajá, Y, y esto, a mí como, así como revelación, eso. mm, no he tenido como una revelación, ¿vale? Pero, por Ujú, ejemplo, me pasó algo muy curioso y es que, mira, yo no soy una persona, por ejemplo, religiosa, ¿vale? ajá, El camino de Santiago siempre está asociado mucho al cristianismo, a la iglesia. ujú, Tú puedes no creer en la religión y hacer el camino. O sea, te quiero decir, no tienes por qué ser religioso para hacerlo. Y, y yo nunca he sido, y no es que lo sea ahora, ¿eh? Pero sí que ujú, es cierto que cuando estás allí, te ocurren ciertas cosas como, por ejemplo, se me acaba el agua y es decir, necesitaría una fuente. 2 pasos después la encuentras. ujú. No sé, hay como esas cosas que dices, pero ¿qué pasa aquí? Si todo es como todo me sale bien, ¿sabes? No puede, no puede ser. Y básicamente es esto. Y por ejemplo, sí que no es una revelación ni nada, pero ya que te saca un poco el tema así, un poco de la iglesia, una cosa que nunca hago aquí y sí que hago allí es, he ido algunas veces estando en el camino, voy a misa. Ah. ¿Por qué? Si aquí no lo hago. Porque, por ejemplo, en el camino hacen misas dedicadas a los Ujú, peregrinos. ujú. Y entonces, pues es como vas allí, el cura te bendice. No lo sé. No te sé explicar el por qué, pero lo hace todo, lo hace todo el mundo y entonces te dice, vamos a la misa del peregrino, bueno, vamos. Y de repente dices, te encuentras allí y te dices, coño, si estoy en misa. Pero sí que es cierto que yo como una revelación o un cambio, no. Yo lo que sí que me he Ujú, dado cuenta es esto, que cuando vuelvo es como decir, vuelvo con las pilas cargadas a tope, tu ujú. mente está limpia, tu mal humor se ha ido. Conforme va pasando el año, crece, pero cuando Ya, vuelves es como has hecho un reset. ya. No, me encanta, es que me encanta. Fíjate que esto que has dicho ahora, tuve una charla también que yo no me esperaba que hablásemos del camino. Trataba de un libro y tal, o sea, venía el escritor a hablar sobre el libro que había escrito y me habló del camino y me sorprendió porque es que además vino de Argentina, o sea, ni siquiera era de España, hizo el camino y él hablaba de la magia. O sea, él hablaba como algo de la magia, pero en ese sentido que acabas de explicar tú, ¿no? También de tengo sed o se me acaba el agua y descubro esto, como que él veía la magia en el camino. Y yo siento que yo no lo he pasado, quiero pasarlo y ya luego contaré mi experiencia, pero siento como que tenemos la capacidad de ver aquello que de normal no vemos también. Que esa parte de magia, ¿sabes? También es Puede porque ser. abrimos los ojos, porque, claro, es como estábamos diciendo, estamos en un frenesí tan grande que a veces es que nos perdemos las cosas que nos da la vida, porque no te paras a disfrutarlo ni siquiera a mirarlo. Entonces, esto como que te da la oportunidad. Y en reacción con esto es una duda, a ver, yo Ujú. siempre digo, no creo que me pase a mí, pero yo siento que hay gente que tiene la duda, incluso el miedo, y por eso no se atreve a hacerlo. El tema de la soledad. En el camino hay algunas personas que se sienten solas, porque claro, como tú has dicho, estoy solo con mis pensamientos, me tengo que Ujú. despertar pronto, voy solo, sí que me encuentro gente en el camino, pero ¿cómo se siente eso? Vale. Solo.
un pequeño inciso del tema anterior que te quería decir y ahora te contesto a esto, ¿vale? Sí, Me has hablado de la magia y yo te lo lanzo y cuando tú lo hagas y vuelvas me lo cuentas. vale. Si quieres creer en la magia, también cuenta que la mayor parte del Camino de Santiago pasa por Galicia. Mm, Allí existe todas estas leyendas de las meigas, que son estas brujas gallegas. mm, Yo te lo dejo ahí, ahora ya cada uno. lo cojo. Y en cuanto a la soledad, mira, esto es muy sencillo. En el Camino de Santiago solo lo vas a hacer solo si tú quieres. Mm, Y te digo por qué. Mira, yo en mi primer camino creo que caminé solo unos 20 minutos. Y yo soy de Barcelona, salí de Barcelona solo. A los 20 minutos ya encontré un hombre, se puso a mi lado, buenos días, tal, empezamos a charlar y de ahí hasta que terminamos. ujú, Y luego te vas encontrando a gente y al final puedes acabar con un grupo de 15 20 personas. Claro, ¿quiere decir que vas caminando juntos todos los días? No, mm, pero luego a lo mejor llegas a tu final de etapa y comes juntos, duermes todos en el mismo albergue, cenas, etcétera. Entonces, mm, la soledad en el camino realmente no existe para quien no la quiera, mm, porque es un poco lo que te decía antes, ¿no? No hay prejuicios. Entonces tú claro. simplemente vas caminando, te cruzas con otro peregrino que está caminando y simplemente con el buenos días ya inicias la conversación. Mm, Y luego si esta persona quiere hablar, ¿qué tal? Empiezas a hablar y como no te paras, porque tú sigues caminando. Al final sigues caminando, hablando, hablando, hablando y ya está. También hay gente que dice, no, yo es que quiero hacerla sola, se pone sus cascos, su música y empieza a tirar y ya está. mm, Pero por eso te digo, realmente yo no he conocido a nadie que diga, "Uf, qué mal lo estoy pasando porque estoy solo, me aburro, etcétera". No, no. O sea, de ujú, hecho, gente súper al revés, gente que le cuesta relacionarse, etcétera, allí es como, es que no me lo creo porque es que no puedo estar ni solo. Al final, hay veces que tengo que decir a alguien, mira, ves tirando que luego nos vemos, para estar un rato solo. De hecho, yo, o sea, por ejemplo, en este último camino que iba grabando los ujú, vídeos para YouTube, tenía que decir, bueno, o me levanto antes o me levanto después para al menos poder ir grabando durante la etapa solo, porque si no estás solo tampoco grabas igual, ah, porque claro. vas mirando así a los lados, no sé, es diferente. Entonces, este último año que lo quise hacer solo realmente, Ujú, solo me encontraba con la gente cuando ya llegaba al destino y que ahí ya dejaba de grabar, obviamente, y pues te vas a comer, etcétera. O cuando me sentaba un rato a descansar, que no grababa, y entonces pues alguien se sentaba a su lado, tal, y decía, bueno, yo voy tirando. Te hacías así un poco el despista y decías, sí, sí, voy tirando, luego nos vemos. Y entonces aceleraba el paso para poder ir solo. Si no, realmente es que no existe la soledad en el camino, de verdad. ujú, mm. Ahora me viene a la mente, como preguntas más técnicas, entre comillas. ¿En qué estación has ido? Preparación física, porque es algo que también he hablado con mucha gente, ¿no? ¿Qué opciones hay? Es decir, entiendo que hay muchas etapas, Ujú. ¿cómo es eso, no? O sea, si yo quiero hacer el Camino de Santiago, ¿qué tengo que hacer? Vale, a ver, época del año cuando tengas vacaciones. O sea, no cierra. O sea, esto está abierto todo el año. Yo siempre lo hago o intento hacerlo final de junio, principios de julio. ¿Por qué? Porque es cuando tengo vacaciones Ujú, y porque hace calor, pero no hace ese calor intenso de agosto que es agobiante. Entonces disfrutas del solecito, pero no. Hay etapas en las. Depende qué camino hagas, que vas a pasar calor. Eso es así. O mm, sea, el que no quiera sudar, que no vaya. Eso está claro. Pero a mí me gusta más el verano, porque al final tienes que tener en cuenta lo que te digo, que siempre, si llegas a Santiago, al final tienes que pasar por Galicia.
Galicia es un sitio donde llueve mucho. Sí. Si llueve en verano, imagínate en invierno. Yo soporto mejor el calor que el frío. No es Ujú. lo mismo una tormentita de verano que todo el día lloviendo. Al final cuenta que si tienes que caminar 25 kilómetros lloviendo, no es fácil. Entonces yo por eso siempre recomiendo el verano. Luego, ¿qué más? Ah, bueno, sí, los caminos que hay, ¿no? O sea, caminos hay muchísimos, pero muchísimos. Lo que pasa es que la gente no los conoce y realmente yo antes de meterme en este mundillo tampoco había oído hablar nunca de ellos. Pero hay como los principales, digamos, que sería el más famoso es el Camino francés, que inicia en Francia, una etapa antes, en Saint-Jean, que es una etapa antes de donde yo inicié mi primer camino, que entonces partes de Francia y llegas a Santiago. Son 800 y pico kilómetros. Que ese es el más famoso de todos. Pero hay gente que, lo que te decía, tiene 10 días de vacaciones o quiere emplear 10 días de sus vacaciones y simplemente calcula caminar 10 días para llegar a Santiago. O he conocido mucha gente que dice, me voy a hacer el camino francés entero y hace 10 días un año, 10 días otro año y se lo va haciendo hasta llegar a Santiago. Ujú. Luego hay otro muy famoso que es el camino portugués, que este lo hice también, que recorres toda Portugal, puedes empezar Ujú. en Lisboa, en Oporto, donde quieras, hasta llegar a España, cruzar la frontera caminando y llegas a España. Luego, otro muy famoso es la Vía de la Plata. Este Ujú. es uno de los más duros porque recorres toda Andalucía y hacerlo en verano es duro. ¿Cuál más? El camino inglés. Este es el último que hice, que este son 5 días. Básicamente, inicia en Ferrol, o sea, Ujú. solamente son 5 días por Galicia. Luego está el de Santiago hasta Finisterre. Finisterre, que es un sitio con muchas leyendas, el fin del mundo. Entonces es otro camino pequeñito. Está el primitivo. O sea, hay Mm. muchísimos. Pero los más famosos, digamos, serían el francés y el portugués. Ujú. ¿Tú cuál recomiendas para empezar? Yo, para empezar, recomendaría el francés. Siempre. Pero, mira, está muy de moda que la gente quiere hacer el camino porque aparte te dan la Compostela, ¿vale? La Compostela es este titulito, un diploma, Mm. Mm. que necesitas los últimos 100 kilómetros para hacerlo, que son 5 días, básicamente. Y Ujú. empiezas de Sarria. Yo a todo el mundo que nos vea le recomendaría no empezar desde ahí, porque está masificado. Esos Ya. últimos 5 días está masificado. Entonces, creo que no vas a vivir o notar la esencia del camino, porque hay muchos grupos grandes, que no grupos que se han conocido durante el camino, sino que ya vienen grupos grandes, típicas excursiones estas programadas, etcétera. Sí. Entonces es diferente. Yo recomendaría, obviamente sé que todo el mundo no puede, pero recomendaría al menos unos 10-15 días empezar en el francés. Y Genial. yo te digo que no conozco a nadie, y en estos 5 años he conocido mucha gente en el camino, que no haya dicho, yo quiero volver. Es que me imagino, es que me lo imagino. O sea, yo tengo unas ganas. Yo sí que no conocía todos los caminos porque es que yo soy muy curiosa además. Y me puse a mirarlo y dijo, pues hay un montón. Yo pensaba que era, Sí. yo no sabía, a ver, no tenía ningún concepto base. Entonces cuando me puse a mirarlo y vi el mapa y vi dije, madre mía, pero esto es una pasada. Y claro, lo quiero hacer con una amiga, porque dijimos, vamos a hacerlo juntas y tal. Y claro, sí, ella me decía, pero ¿y la forma física? A ver si me va a quedar ahí, me tengo que preparar, y si esto y tal. Entonces, por eso te he preguntado las dudas. La forma física. A ver, la forma física es mental, no es física. Mm. Obviamente, tú no puedes pasar de ser una persona sedentaria a irte a caminar 15 días seguidos. Pero no te hace falta tener un entrenamiento especial para hacer el camino. De hecho, yo he visto gente que hace triatlones
al tercer día caer y tener que irse a casa. Una lesión física. Y luego he visto, y muchas, más de las que te piensas, personas de 80 años que lo hacen. Mm. O sea, al final tienes que encontrar tu ritmo y, como te decía, no es una carrera. Al final todo está en la mente. Sabes que te vas a cansar, que es muy probable que te salgan ampollas en los pies. O sea, es muy probable. Yo debo decir que aún no me ha salido ninguna. No, quizás es por, por mis pies, porque me los cuido mucho durante el camino. Hay muchos trucos que Ujú. si los aplicas, obviamente tienes esa ventaja de que es una prevención. Pero al final yo creo que es físico, porque tú cuando te levantas al día siguiente, te suena la alarma del móvil y dices, son las 6 de la mañana. Te levantas de la litera y dices, pero ¿cómo me voy a poner yo a andar si me duele todo el cuerpo? Ya. Pero, y así día tras día. Pero al final, es que no tienes otra cosa que hacer. Vas a andar. Y al final, por eso te digo que al final todo es psicológico. Mm. Y luego hay una ley no escrita que le pasa a todo el mundo y es que el tercer día de camino es el peor. Si superas el tercer día, puedes andar 80 días más. O sea, Ujú. el tercer día es como que tu cuerpo se da cuenta de lo que estás haciendo y dice, eh, ¿qué ¿Qué está haces? pasando? Y ese día llegas, arrastras prácticamente al final del día porque te salen todos los dolores. Y al día siguiente estás como nuevo. No me digas Ujú. por qué, seguramente hay alguna razón, pero sí es así. Qué bueno, me encanta. Bueno, como siempre digo, si hay alguna pregunta que yo no te he hecho o alguna cuestión, este es el momento. Y para finalizar, a mí siempre me gusta consejos, recomendaciones o un mensaje que quieras dejar a la gente sobre este tema, que a mí me ha parecido una maravilla, de verdad. He disfrutado muchísimo escuchándote, porque además a mí me interesa mucho personalmente, así que estoy ahí como captando toda la información. Nada, yo lo único que diría es que al final la gente pierda ese miedo que todos tenemos a hacer algo nuevo y que se lance y pruebe. O sea, al final no tienes nada que perder. Y si tú vas al Camino de Santiago y no te gusta, simplemente tienes que coger un tren y volver a casa. No tienes ningún compromiso. Mm. Pero simplemente esto, que la gente pierda ese miedo de sentirse solo o sola, de ir andando por el monte sin saber dónde ir, perderse, etcétera. No, no te vas a perder. Está todo guiado con flechitas amarillas, solo tienes que seguir las flechas. Y nada, que se lo recomendaría a todo el mundo porque lo vas a disfrutar, vas a volver nuevo a casa y vas a conocer un montón de gente, de verdad, yo he conocido un montón de amistades de todas las nacionalidades. Si no sabes idiomas, lo vas a aprender. Y yo, por ejemplo, encontré hasta el amor en el Camino de Santiago. Así que, oye, quién sabe. Uy, qué bonito, qué bueno. Pues me alegro muchísimo de haber coincidido. La verdad es que a mí, no sé, siento que es que este año va a caer el camino, como se dice. Entonces, te agradezco mucho la participación, he disfrutado mucho escuchándote, espero que te hayas sentido cómodo y espero que a las demás personas les haya gustado muchísimo este tema. Os voy a dejar por aquí abajo el canal de Sergio, que comparte cosas del camino, me parecen súper interesantes. Y dicho esto, muchas gracias y nos vemos la semana que viene para otra charlita más. Un placer, a mí también me ha encantado y nada, chao. Que vaya bien. Igualmente.